día, bendiciones. Hoy quería compartir una palabra del Señor que se encuentra en Primera de Samuel. Se trata de un rey, el rey Saúl, ¿no? Que fue ungido por el profeta Samuel. Era un rey, ¿no? Pero en la palabra acá dice que el Señor se había arrepentido de ponerlo por rey, ¿no? Porque él empezó a tomar su propio camino, ¿no? Y empezó a desobedecer. Dice, y vino palabra de Jehová a Samuel, el profeta, ¿no? Diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. En el 22 dice, y Samuel dijo al rey, ¿no? ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Bueno, aquí, ¿no? El Señor aquí en la palabra es muy larga, ¿no? Pero acá muestra cuando ya el rey Saúl, ¿no? Empezó a desobedecer al Señor, ¿no? El Señor no le gusta, ¿no? Que nosotros empezamos, si nos pone, ¿no? En un lugar alto, ¿no? El Señor, como lo puso al rey, ¿no? Como rey del pueblo, que empieza a desobedecer y a hacer lo que su carne dice, ¿no? Porque él iba ya por su propia carne, por sus propias emociones, el ego, ¿no? Y ahí empezó a desobedecer al Señor, pero al Señor no le gusta, ¿no? Que nosotros seamos así, ¿no? Le gusta que si el Señor nos dice algo, si estamos en la palabra, que obedezcamos la palabra, ¿no? Porque si el Señor en la palabra dice una cosa y nosotros vamos y hacemos otra, ahí ya el Señor nos va sacando, ¿no? Todas las bendiciones que tenemos, porque para que también nos demos cuenta que algo estamos haciendo mal, ¿no? Y el Señor ya lo estaba mirando con malos ojos al rey Samuel, ¿no? Al rey Saúl, perdón. Y ya había mirado ya lo iba a suplantar el rey David, ¿no? Que todavía no era rey, pero el Señor ya lo había visto, aunque era chico todavía, y bueno, ya lo había visto, que era conforme a su corazón, ¿no? Y dice que el rey Saúl a veces se enloquecía, ¿no? Porque claro, se iba el Espíritu Santo de Dios del rey Saúl y lo atacaban espíritus inmundos, ¿no? Y dice que David sabía tocar el arpa, ¿no? Pero todavía no era rey, era chico él. Y lo llamaban para que toque para el rey Saúl. Y eso hacía que el rey Saúl se calme, ¿no? Porque así era David, vivía en ese pueblo, ¿no? Todavía no era rey. Aquí en el 14 dice, David toca para Saúl, porque dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Dice que era de parte de Jehová el espíritu malo. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y bueno, así era David, ¿no? Pero Saúl todavía no sabía que el Señor ya lo había mirado, ¿no? Como para suplantarlo a él como rey, ¿no? Pero después David mata a Goliat, que esa es la historia, ¿no? Que lo hizo ser más conocido también, todavía no era rey y lo hizo ser más conocido, ¿no?
en el pueblo que David mató a Goliat, ¿no? Era un gigante, pero él dijo que, bueno, que él no venía con jabalina ni espada, él venía con el Santo Espíritu de Dios y bueno, Dios estaba ya con David, no era el rey, pero ya estaba con David y mató al gigante, ¿no? Y bueno, mató al gigante y bueno, los del pueblo clamaban, ¿no? A David ya. Y Saúl tiene celos de David y ahí se levantó unos celos del rey Saúl, ¿no? Siendo que David no era nada, era un simple pastor de ovejas, pero estaba con Dios. No, él no era nada, pero estaba con Dios y obedecía a Dios. Eso es lo que quiere el Señor hoy, ¿no? Que nos está diciendo en esta palabra que lo único que el Señor quiere es que nosotros le obedezcamos a Él, que obedezcamos su palabra. Y dice, Saúl tiene celos de David, porque dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo y salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con canticos, porque venían de la guerra, ¿no? De alegría y con instrumento de música, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. Estaban diciendo que David había matado más en esa guerra, ¿no? Y entonces ahí cuando a Saúl se le levantó los celos. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David, dieron 10.000 y a mí 1.000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Acá ya dejó de mirarlo con buenos ojos, ¿no? Porque se le despertaron esos celos en su cabeza, ¿no? Porque ya igual ya el Señor ya lo estaba abandonando porque ya él ya empezó a desobedecer y hacía lo que él quería. Dice, Saúl procura matar a David. Y ahí es cuando ya lo empieza a perseguir a David, ¿no? Y bueno, David tuvo que salir, se escondía, ¿no? Se tenía que andar escondiendo del rey Saúl, porque todavía era el rey. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David ella respondió, está enfermo. Volvió a enviar mensajeros para que avisen a David diciendo, tráedmelo en la cama para que lo mate. Así era Saúl, ¿viste? Sí quería que se lo traigan sea como sea porque lo quería matar, ¿no? Y David no era así, David era bueno y decía, no, yo no voy a hacer nada contra el ungido de Dios, siempre lo tuvo así, siempre lo tuvo como que Saúl era más porque también David amaba a Saúl, la amaba por todo lo que hacía, ¿no? En el pueblo, pero después, bueno, empezó a desobedecer, pero siempre David lo miró con buenos ojos. Y bueno, se empezó a enloquecer Saúl. Y después David de amistad y Jonathan. Jonathan era el hijo de Saúl, ¿no? Que también hicieron una amistad. Y Jonathan sabía que el padre estaba mal, estaba haciendo las cosas mal y bueno, igual por más que Saúl no lo quería a David, Jonathan sí, igual hizo una amistad, ¿no? Porque sabía que el que estaba mal era el padre, el rey Saúl, ¿no? Y estoy repasando la Biblia. Dice, David huye de Saúl. Bueno, después tiene que huir, se va él. Se va y bueno, la empiezan a buscar por todos lados, ¿no? Pero no lo encuentran y el rey empezó a decir que lo estaban encubriendo, el pueblo, ¿no? Y estaba tan enloquecido, ya estaba muy mal el rey, ¿no? Porque tampoco quería dejar su reino, porque
el rey, el profeta Samuel ya le había dicho que el Señor le había pedido que deje el reino y él no quería. Y, y ya sabía, ya se le pasó que iba a ser David, ¿no? Él no quería dejar su reinado, ¿no? Dice, Saúl mata a los sacerdotes de Nob. Oyó Saúl que se había de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gaba, bajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que duela de mí y me descubra como mi hijo, levantando a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy. Bueno, acá ya sabía, ¿no?, que era amigo de David, ¿no? Jonathan. Jonathan era el hijo de Saúl, era un hombre muy bueno, y se hizo amigo de David, ¿no? Muy amigos eran. Bueno, después dice David en el desierto, cuenta toda la historia, es muy hermosa. David perdona la vida de Saúl. Es muy linda esta historia, pero se trata de dos personas diferentes, dos caracteres diferentes. Uno que era desobediente, como lo fue el rey Saúl, y el otro conforme al corazón de Dios, que era el rey David, que no, él huía nomás, él no quería hacerle daño, jamás quiso hacerle daño y no lo hizo, ¿no? Él terminó muerto, ¿no? Acá dice, muerte de Saúl y sus hijos. Él terminó muerto en la batalla, en la guerra, ¿no? Porque él no iba a terminar así, pero él no quería dejar el reinado, no quería, y por no obedecer a Dios, él terminó así como terminó. No quería dejar el poder, digamos, es así. No quería dejar el poder y bueno, terminó muerto porque ya había terminado su turno y tenía que dejar el turno por desobediente, ¿no?, a David. Y muerte de Saúl y sus hijos. Los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonathan, a Abinadab y a Malquisua, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron las flechas y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos circuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería. Bueno, estaba tan enceguecido, estaba Saúl enceguecido, no entraba en sí, y todo esa maldad que tenía él adentro, ¿no? Tenía mucha maldad quería el poder nomás. No, ya no escuchaba a Dios, no lo escuchaba y Dios lo abandonó, ya no estaba con él. Por eso le pasó lo que le pasó, porque Dios ya no estaba con él, ya lo había dejado, porque no escuchaba a él.
ella estaba en su carne, ¿no? Entonces, y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Se terminaron matando ellos mismos. Ellos, no es que vinieron otros, ellos mismos por la locura de su cabeza, ¿no? Entonces ellos mismos se terminaron matando. Y todos sus varones, y de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán. Bueno, después ahí, ya murieron, ¿no? Y en esa guerra murió el rey Saúl y después lo buscaron al rey David y fue el rey, ¿no? Y la mujer de Jonathan había muerto en esa guerra, ¿no? La mujer de Jonathan estaba embarazada y cuando murió Jonathan dio a luz, pero Jonathan no conoció a su hijo. Su hijo era Mefiboset, se llamaba, ¿no? Bueno, esta palabra también quiere decir que el diablo viene a hurtar, matar y destruir. A eso viene el diablo, ¿no? Por nuestra desobediencia también. Porque me quería matar a toda su descendencia. Venía por todo, el diablo viene por todo, por la familia, ¿no? Y mató a su padre, al rey Saúl, mató a los hijos y también quería matar a su hijo que Jonathan no había conocido, ¿no? Que era Mefiboset. Pero cuando fue el rey David dijo, si había alguien en la casa de Saúl, para que él pueda hacer misericordia, ¿no? Dice la palabra acá en 2 de Samuel 9. Dice, bondad de David hacia Mefiboset, que era el hijo del rey, del hijo del rey, ¿no? De Jonathan. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonathan? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies, porque estaba con la criada y tuvo un accidente, ¿no? En ese accidente el diablo venía por todo, pero yo digo que Dios también tuvo misericordia por esa vida, ¿no? Por su padre, ¿no? Porque su padre Jonathan era bueno y seguía a Dios. Mirá lo que hace, ¿no? En la palabra, lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Que nosotros tenemos que hacer así de bueno, tener ese corazón y nuestra descendencia va a ser bendecida. Es hermosa esta palabra. Y Dios tuvo misericordia por Mefiboset, ¿no? Y lo usó la vida del rey David, ¿no? Y dice que el rey David hizo misericordia el rey David con Mefiboset, ¿no? Con el hijo de Jonathan. Y dice que Mefiboset andaba en las calles arrastrado, y dice que vivía en una tierra de pavor, ¿no? En lo de Bar dice que eso era una tierra de dolor, de tristeza y dolor, y el rey David lo sacó de ahí. Lo sacó y dice que nunca más iba a vivir así, y que iba a comer en la mesa del rey. Esta palabra es muy hermosa, tiene mucha para meditar, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir el Señor, que tenemos que vivir conforme a su palabra, a su voluntad, ¿no? Y que Él nos va a bendecir siempre, ¿no? Que no tenemos que hacer nada malo a nadie, y Él nos va a estar mirando siempre en nuestro corazón, ¿no? Espero que esta palabra sea de bendición como lo fue para mi vida.